Bueno, ayer se concretó la presentación judicial efectuado por los legisladores del bloque de Avanzar y Cambiemos por San Luis, contra la resolución que de la Cámara, perdón, de la Asamblea Legislativa que designó a los miembros temporarios del Tribunal de Cuentas de la provincia. Alejandro Cacase, buen día, ¿qué tal? Buenos días, Mario. Un gusto saludarte a vos y a toda la audiencia. Efectivamente, como decís, nosotros hemos recurrido judicialmente la decisión de la Asamblea Legislativa sobre la designación del Tribunal de Cuentas de la provincia. A nuestro juicio, la Constitución es muy clara en cuanto a que ya sancionada en 1987 establecía un lugar allí para la oposición. Dice, uno de los miembros debe ser designado a propuesta de la mayoría y el otro a propuesta de la minoría. Esto, por supuesto, fue hecho en el contexto de un sistema bipartidista donde la minoría era la oposición, y va en línea con un principio que está consagrado en todo el mundo, que es de la independencia de los órganos de control, que implica que no puede el propio controlante designar, el propio controlado designar al órgano que lo controla, a su controlante. Esto en normativas más nuevas, como es el caso de la reforma constitucional nacional en 1994, ya consagró en la Auditoría General de la Nación que directamente el principal partido de oposición designara al presidente de la auditoría, es decir, tuviera la conducción del organismo en el entendimiento de que es la oposición la que va a tener el interés más fuerte de controlar al gobierno y no que la propia administración se controle a sí misma. Aquí en San Luis tenemos una norma más antigua, no llegamos a eso, pero sí al menos de que uno de los 5 integrantes del Tribunal de Cuentas sea de la oposición o no sea de la administración provincial. De lo contrario, no hay una sola persona que pueda mirar las cuentas provinciales, y eso es lo que nos lleva a que San Luis sea la última entre las provincias argentinas en transparencia presupuestaria, porque no publica sus cuentas, no muestra la ejecución del presupuesto, y además no hay nadie que lo controle ni pueda hacer ningún dictamen. De hecho, el Tribunal de Cuentas de la provincia de San Luis, si bien hace dictámenes desfavorables en algunas ocasiones sobre las cuentas de los municipios, jamás la hace sobre ningún elemento del gobierno provincial, ningún ministerio, ninguna dependencia. Es decir, según el Tribunal de Cuentas de la provincia, el gobierno de San Luis es el más prístino, transparente, menos corrupto de la historia de la tierra. Ujú. Lo cual, por supuesto que es un absurdo. Sabemos todas las irregularidades administrativas y hechos de corrupción también que hay en nuestra provincia, y que ni uno señala el órgano de control. Y a eso lleva una práctica de que el oficialismo designe todos sus miembros, todos los miembros del órgano de control, a gente que pertenece al Frente de Unidad Justicialista, que es el partido que gobierna. Nos lleva a eso, a la corrupción, a la falta de control, y eso es lo que nosotros queremos evitar con el planteo que hemos hecho y con esta impugnación judicial, para habilitar a que haya al menos un miembro de la oposición que pueda mirar las cuentas provinciales y así señalar lo que está mal. Ahora, ¿se sabe qué juez entiende en esta impugnación? Cadelago Felipe. El doctor Cadelago Filippi. Ujú. Hay él es juez penal, digamos, ¿por qué le cae a él esto? Porque en realidad en el caso de los amparos, eh, cuando es contra el gobierno de la provincia, el requisito es que sea presentado en la primera circunscripción judicial, es decir, que sea presentado aquí en la capital. La verdad que yo ya tengo una acumulación, Mario, de carátulas contra el Sí. gobierno de la provincia por todos los incumplimientos que hace de la Constitución nuestro gobernador. Pero el requisito de la ley de amparo es que sea en la primera circunscripción judicial, es decir, aquí en la capital, pero puede ser ante cualquier juez de cualquier fuero. Ujú. De todos modos, esto, por supuesto, sigue todas sus vías posteriores de apelación. En el caso, por ejemplo, cuando tuvimos esta cuestión tan conflictiva
sobre las candidaturas y la participación de nuestro frente, en esa oportunidad presentamos amparos ante múltiples jueces de primera instancia, no obtuvimos respuesta de ninguno y como sabés tuvo que llegar eso hasta que la Corte Suprema diera una instrucción para que luego el Superior Tribunal ordenara. Así que esta también puede que sea una lucha larga porque ya sea que el resultado sea favorable para nosotros o para el gobierno, ambas partes tienen por supuesto la posibilidad de apelar y continuar esto. Entonces es algo que no tiene que ver solamente con esta designación puntual ahora, sino con establecer y dar claridad al principio de control por oposición y que pueda haber, como digo, una participación real de la minoría en control del gobierno y no como pasa ahora que los mismos aliados del Partido Justicialista que han sido parte del Frente Electoral y son parte, en definitiva, del oficialismo, sean quienes designen al miembro por la minoría para controlar. Pero además es muy interesante el hecho de que precisamente en estos días se ha producido en Villa Mercedes, según veo en las redes sociales, la postulación del titular del partido que se ha tomado, ¿cómo se llama? Mercedinos para el Cambio, como precandidato a intendente municipal en las listas del justicialismo. Claro, ayer de hecho en la sesión ellos de alguna manera se ofendieron conmigo porque decían que yo les faltaba el respeto al señalar eso, pero yo les dije, yo no les estoy faltando el respeto, estoy simplemente marcando una circunstancia que es objetiva. Ustedes, les digo, tienen 3 legisladores en ese bloque, frente a 15 que tenemos nosotros en el bloque de la oposición. Uh-huh. De esos 3 legisladores, les digo, 2 han firmado el acuerdo de las chacras, que es el acuerdo programático de Unidad Justicialista. De Unidad Justicialista. 1 ha firmado la integración del frente por el partido Mercedinos por el Cambio, el otro lo hizo por el partido Sanluiseños por el Cambio, la tercera diputada fue electa por ese Frente de Unidad Justicialista en las últimas elecciones. El líder del partido está constantemente en reuniones, interlocuciones que las hace públicas con Adolfo Rodríguez Sá, que es el líder del Partido Justicialista, y sumado a eso, como decís Mario, ahora hace esa especie de lanzamiento de precandidatura por ese mismo frente. Entonces, realmente no es serio que me quieran después hacer creer en la Cámara, como pretenden, de que son un bloque autónomo, que no tiene relación con el oficialismo, cosa que ayer el propio presidente, que no tiene la palabra ni puede hablar en la Cámara, tomó la palabra para contestarme y querer explicarme de que ese bloque era un bloque autónomo y distinto del oficialismo. Entonces produce risa directamente. Una última pregunta. ¿Qué valor puede llegar a tener en la resolución de este amparo que se ha presentado el antecedente del caso similar planteado la vez anterior, cuando la renovación anterior de los miembros temporarios del Tribunal de Cuentas? Claro, en el caso anterior, en la asamblea pasada, cuando nosotros hicimos esta presentación, la justicia de San Luis no nos contradijo en cuanto a que tuviéramos razón en el argumento que señalábamos de que teníamos que tener presencia en la posición en el Tribunal de Cuentas. Todo lo que dijo es que, como nosotros nos habíamos quedado en la sesión a votar, como habíamos propuesto esto y después se había hecho esa otra propuesta y nosotros nos habíamos quedado a votar, que de esa manera habíamos consentido con la decisión de la Asamblea y no teníamos por ende derecho a reclamar. Es decir, no nos dijo que no tuviéramos razón, sino que como nos habíamos quedado, habíamos con eso consentido y perdido el derecho a reclamar. Por ende es que esta vez, siguiendo ese antecedente que se estableció, nosotros advertimos al presidente de la Asamblea, al vicegobernador de la provincia, de que si sometía a votación esa otra propuesta, nos íbamos a retirar de la Asamblea. Cuando se sometió la propuesta, así lo hicimos, nos retiramos y consignamos esto, por supuesto, en el expediente judicial. Ahora, si esto fuera, claro, la justicia del common law de Inglaterra o Estados Unidos, ya esto me daría la certeza que esta vez fallarían a favor nuestro, pero como es la justicia de San Luis, que corre el arco todo el tiempo, ahora puede que digan otra cosa para
Y esto lo sabemos, Mario, por cómo funciona la cosa acá, pero esta es una lucha que nosotros la vamos a seguir en la justicia, aun si tenemos que ir nuevamente ante las instancias federales para buscar la protección de nuestros derechos. Gracias por atenderme, Alejandro. Gracias. Muchísimas gracias. Buen día. El diputado provincial Alejandro Cacase del Interbloque Avanzar y Cambiemos por San Luis